¿Qué es el poder? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana? Estas preguntas y muchas más las responderemos a lo largo de este análisis, pero más allá de las definiciones, lo que realmente nos interesa es entender cómo el poder puede ser una herramienta de transformación positiva o cómo, por el contrario, puede convertirse en una fuente de daño si no se maneja correctamente. El poder, en su sentido más simple, se refiere a la capacidad de influir, controlar o dirigir el comportamiento de otros o el curso de los acontecimientos. Esta definición básica puede parecer directa, pero el poder tiene muchas facetas. Existen múltiples formas de poder: el poder físico, el poder político, el poder económico, el poder social, el poder espiritual y el poder interno. Cada uno de estos tipos de poder tiene implicaciones distintas en nuestras vidas. En términos generales, el poder puede originarse de diversas fuentes: el conocimiento, la riqueza, el estatus, la posición de liderazgo, las habilidades personales o incluso la fe y la espiritualidad. El poder físico puede provenir de nuestra fuerza o de la habilidad para influir sobre el entorno material, mientras que el poder social puede depender de nuestra capacidad para relacionarnos con otros o de las redes de apoyo que hemos construido. En el ámbito espiritual, el poder se conecta con la relación que mantenemos con lo divino y cómo esa relación nos capacita para enfrentar las adversidades de la vida. Históricamente, el poder ha sido asociado a menudo con el control o la autoridad sobre los demás, lo que ha generado numerosas reflexiones filosóficas, religiosas y políticas. Desde Platón hasta Nietzsche y de Jesús a Marx, el poder ha sido un tema central de debate. ¿Es el poder algo que se debe conquistar y mantener a toda costa? ¿O debe ser utilizado con humildad y servicio a los demás? En la vida diaria, todos poseemos alguna forma de poder, aunque quizás no siempre lo reconozcamos. El poder puede manifestarse en las relaciones familiares, laborales o en la comunidad en general. Por ejemplo, en una familia, los padres tienen el poder de educar y guiar a sus hijos. En el ámbito laboral, los jefes y líderes de equipos tienen el poder de dirigir el trabajo y las decisiones. Sin embargo, el poder no siempre se distribuye de manera equitativa. En muchas ocasiones, las estructuras de poder reflejan las desigualdades de la sociedad y el poder de unos puede oprimir o beneficiar a otros. Lo interesante es que el poder no solo se refiere a la capacidad de influir sobre los demás, sino también sobre uno mismo. ¿Cuántas veces hemos experimentado el poder de nuestras propias decisiones, pensamientos y emociones? Nuestro poder interno, la capacidad para tomar control de nuestras reacciones y elecciones, es una forma de poder que a menudo pasamos por alto. Este poder no se trata de manipular a otros, sino de influir positivamente en nuestra propia vida y en nuestra relación con los demás. El poder también se puede ver desde una perspectiva moral. ¿Cómo utilizamos el poder que poseemos? ¿Lo usamos para el bien de los demás o para nuestro propio beneficio? Jesús, en el Evangelio, nos enseña que el verdadero poder se encuentra en el servicio y el sacrificio. En Marcos capítulo 10, versículo del 42 al 45, Jesús dice: «El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será el esclavo de todos». Esta enseñanza subraya que el poder no debe ser un medio para dominar, sino una oportunidad para servir a los demás. En la vida cristiana, el poder tiene una dimensión profundamente espiritual. El poder espiritual no se basa en el control, sino en la obediencia a la voluntad de Dios. El poder que Dios otorga a sus seguidores se manifiesta de una manera completamente diferente a cómo lo hacen los sistemas de poder mundanos. En lugar de buscar dominar o imponer nuestra voluntad sobre los demás, el poder espiritual nos llama a transformarnos internamente.
a vivir de acuerdo con la voluntad divina y a usar nuestra influencia para hacer el bien en el mundo. El poder espiritual se encuentra en nuestra fe, en la oración y en nuestra capacidad para amar a los demás. Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, nos mostró que el verdadero poder radica en la humildad y el amor desinteresado. Los milagros que realizó, las enseñanzas que impartió y la forma en que vivió muestran cómo el poder divino se expresa en el sacrificio, la entrega y el perdón. El poder de la fe, por ejemplo, es transformador. La creencia en un poder superior nos da la fuerza para enfrentar las adversidades de la vida. Nos da esperanza cuando todo parece perdido y nos da la capacidad de perdonar incluso a quienes nos han hecho daño. Este poder espiritual no se mide por la cantidad de riqueza o de influencia que tengamos, sino por nuestra cercanía a Dios y la disposición a vivir de acuerdo con sus principios. En la vida cristiana, el poder espiritual se puede entender como una fuerza que nos eleva, que nos mueve hacia el amor y el servicio, y que nos da la capacidad de transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, San Pablo nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente y que cuando somos débiles es cuando el poder de Dios se manifiesta más claramente en nosotros. Este poder no depende de nuestra fortaleza personal, sino de nuestra disposición para rendirnos a la voluntad de Dios y vivir según su amor. Un aspecto crucial del poder es su relación con la ética. La ética del poder nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos el poder que tenemos. El poder, si no se maneja con responsabilidad y justicia, puede ser destructivo. La historia está llena de ejemplos de personas y gobiernos que han usado el poder de manera abusiva, manipuladora o egoísta. Dictadores, líderes corruptos y personas que buscan el poder por el poder mismo son testigos del daño que puede causar el poder mal utilizado. El cristianismo nos ofrece una visión ética del poder, que se basa en el amor, la justicia y la humildad. La enseñanza de Jesús sobre el poder está orientada a poner a los demás por encima de nosotros mismos, a servir y a hacer el bien sin esperar recompensas. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 2, Jesús dice: «Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos». Este versículo refleja la ética del poder, que implica actuar con equidad, justicia y respeto por los demás. Los cristianos están llamados a ser ejemplos de integridad y humildad en el ejercicio del poder. Cuando usamos el poder que se nos ha dado, debemos preguntarnos: ¿lo estamos utilizando para promover el bien común? ¿Estamos buscando el beneficio de los demás o estamos actuando por interés propio? La ética del poder cristiano nos insta a ser conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones y a usar nuestra influencia de manera que refleje los valores del reino de Dios. En el ámbito político y social, el poder se ejerce de diversas maneras. Los gobiernos, las instituciones y los líderes tienen el poder de tomar decisiones que afectan la vida de millones de personas. Sin embargo, como hemos mencionado, el poder político también puede ser una fuerza peligrosa si no se utiliza con justicia y equidad. Las luchas por el poder a menudo generan divisiones, conflictos y opresión. La historia nos ha mostrado que cuando los líderes gobiernan con egoísmo y sin un compromiso con el bienestar de los demás, el poder puede corromperse y conducir a la injusticia. Sin embargo, también hemos visto ejemplos de líderes que han utilizado su poder para promover la paz, la justicia y el bien común. La clave, entonces, está en cómo entendemos y utilizamos el poder.
¿Es un medio para dominar o una herramienta para servir a los demás? En la tradición cristiana, el poder político y social debe estar al servicio de la dignidad humana. En la encíclica Centesimus Annus, el Papa Juan Pablo II enseña que el poder debe servir al bien común y no al interés egoísta de unos pocos. Los cristianos están llamados a ser agentes de cambio en la sociedad, buscando siempre la justicia, la paz y el respeto por la vida humana. Finalmente, el poder más importante de todos es el poder personal. El poder que tenemos para tomar decisiones, cambiar nuestra vida, crecer espiritualmente y transformar nuestra realidad. Este poder no depende de factores externos, sino de nuestra voluntad interior. Cuando entendemos que tenemos el poder de decidir cómo reaccionar ante las circunstancias, cómo vivir nuestra fe y cómo amar a los demás, somos capaces de transformar nuestra vida y la de aquellos que nos rodean. El poder personal es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el mundo. Si bien no todos tenemos poder político o económico, todos tenemos el poder de hacer el bien, de vivir con propósito y de influir positivamente en los demás. Este poder interior es el que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con fe y esperanza, sabiendo que, aunque no tengamos control sobre todo, tenemos el poder de elegir cómo vivir nuestras vidas. El poder es una fuerza fundamental en la vida humana y su correcta comprensión y uso pueden ser claves para nuestra paz interior y nuestro impacto en el mundo. Ya sea el poder de un líder, el poder espiritual de nuestra fe o el poder personal de nuestras decisiones, todos tenemos un papel en cómo el poder se manifiesta en nuestras vidas y en la sociedad. El poder no es algo que debamos temer, sino algo que debemos gestionar con responsabilidad, ética y amor. En nuestra vida cristiana, el verdadero poder radica en servir a los demás, en vivir según la voluntad de Dios y en usar nuestra influencia para promover el bien común. Al comprender y vivir este poder de manera justa y amorosa, podemos experimentar una transformación profunda en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo sobre el poder en la vida. Que estas reflexiones nos ayuden a vivir de manera más consciente y justa, buscando siempre el bienestar de los demás y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Nos vemos en el próximo video.